En este vídeo vamos a ver cómo podemos exportar toda la información de una base de datos de SQL Server, incluida la estructura, disparadores, procedimientos almacenados, incluso los propios datos, de modo que generemos un script que podemos llevar a cualquier otro SQL Server, ejecutarlo y tener la misma base de datos con toda esa información en el nuevo servidor. Para ello vamos a usar la base de datos de este servicio Campus MVP Info API, que es la API que tenemos para aplicaciones móviles en la web de Campus MVP, y vamos a generar este archivo que tenemos aquí, que tiene toda la información que hemos dicho, en este caso de la base de datos de cursos de Campus MVP, como información de tutores, etcétera, etcétera. Para ello, vamos aquí al SQL Server Management Studio, en este caso una base de datos local que tengo en mi equipo, donde tengo una copia de esa base de datos de ese servicio, y vamos a exportarla. Para ello no debemos venir aquí a Script Database As, que parecería que quizá fuera la forma de hacerlo, sino que debemos irnos a Tasks, o sea a tareas, y a generar scripts. Esto, al pulsar, nos abre un asistente en el que podemos escoger exactamente qué queremos exportar. El asistente es bastante sencillo y directo de utilizar, pero tiene un par de detalles importantes que debemos tener en cuenta. Le damos a siguiente y aquí nos deja escoger exactamente qué queremos exportar. En este caso, bueno, solo tiene tablas, no tiene procedimientos almacenados ni otros elementos, pero nos permitiría escoger tablas concretas. O podemos escoger la base de datos completa con todo lo que tenga y en este caso va a ser lo que escojamos. Ahora, al ir al paso siguiente, nos deja guardar en un archivo el resultado del script que se va a generar, guardarlo al portapapeles o guardarlo a una nueva ventana de consulta, que en este caso es la opción que vamos a escoger. Aquí lo importante es venirse al botón avanzado, sea cual sea la opción que escojamos, y en el botón avanzado, que tiene muchísimas opciones que nos permiten decidir cómo va a ser esa exportación, bueno, la mayoría están bien con el valor que tienen por defecto, pero hay un par de ellas que deberemos tocar si queremos exportar toda la información y no dejarnos nada. En concreto son el tipo de datos que se van a exportar en el script, que por defecto tiene solo la estructura de la base de datos, es decir, schema only, pero podemos escoger solo los datos o lo que nos interesa en este caso, que es tanto la estructura como los propios datos, de manera que nos llevemos todo lo que tiene la base de datos. Además, no es el caso de esta base de datos, pero si nuestra base de datos tiene disparadores o triggers, también conocidos como triggers, por defecto los triggers no se exportan. Vemos que esto tiene falso, como valor. Entonces, si queremos que se exporten los disparadores también, debemos acordarnos de venir aquí y marcar true. Si no hacemos esto, los disparadores no se exportan, ¿vale? Lo mismo pasa pues, si tenemos índices de texto completo, full text, y algún detalle más. Pero en principio, con los disparadores tendríamos suficiente para la mayor parte de los casos. Bueno, acepto, le doy a siguiente y nos saca un resumen de lo que queremos hacer, y al darle a siguiente va a generar ese script. En este caso lo va a generar con una serie de progresos que va a mostrar y nos lo va a enseñar en una pestaña del Management Studio. Le voy a dar, no tarda nada, ahí está, le damos a Finish y aquí tenemos el script que tiene todas las tablas, pero también los propios datos de cada una de esas tablas, en fin, toda la información que hay dentro de la base de datos. Entonces este script lo podemos guardar a disco, llevárnoslo a otro servidor, ejecutarlo, y al ejecutarlo en el nuevo servidor va a generar una base de datos exactamente igual que esta, incluyendo los datos, lo cual es muy interesante en muchas ocasiones.